Hubo una vez un niño español que llegó a tierras del noreste de México para convertirse con el tiempo en un gran empresario y en un verdadero mexicano. Él se esforzó mucho por hacer realidad todos sus sueños y lo consiguió: formar una gran empresa y, lo más importante, tener un gran amor y una gran familia. Pero como ocurre con todo, nada le fue fácil. Un gran deseo y una gran esperanza lo abrazaban y lo sostenían: reunir el dinero suficiente para cruzar el Atlántico y unirse con el gran amor de su vida, quien le había dicho: si quieres casarte conmigo, tendrás que venir a buscarme. El amor que aquel joven sentía por la mujer que había conocido en su natal España era más grande que el océano Atlántico, y fue por ella. Juntos lograron crear una familia y una de las empresas comerciales más grandes de este país. Hoy en Líderes, don Francisco Martín Borque, fundador de Organización Soriana. Esta historia empezó en las calles de Soria, una hermosa ciudad de Castilla la Vieja, donde todos los días jugaban 3 niños: Francisco Martín Borque y sus primos hermanos Cecilio Borque Hernando y Jesús Borque Guillén. Los 3 eran niños muy observadores, inteligentes y con mucha iniciativa, tanta que jugando hacían negocios. Se cuenta que una vez llegó a Soria un grupo de gitanos que llamaban la atención tocando una trompeta y haciendo suertes con un mono y una cabra, y luego pasaban la charola y la gente les daba dinero. Entonces, los 3 niños entrenaron a un pequeño cordero para que embistiera, le amarraron unos cuernos, se vistieron de toreros y ofrecieron corridas de toros para los niños del barrio, a los que les cobraban la entrada. Observar, adoptar lo que le parecía útil para sus negocios y ponerlo en práctica fue siempre una de las características principales de don Francisco Martín Borque. En la Soria de los años 1920 había mucha pobreza. Un día de 1925, don Pascual Borque, hermano de la madre de Paco, viajó a España e invitó a su cuñado don Pedro Martín y a su familia a emigrar a México. Pues lo que recuerdo de Soria es lo frío del pueblo, un pueblo demasiado frío, temperaturas extremas, mucha nieve. Que según esto hay 2 estaciones, el invierno y la de ferrocarril. Un pueblo pues donde la mayoría de la gente emigra porque es un pueblo con pocas oportunidades de desarrollo por las mismas condiciones en las que se vive ahí. Don Pascual había emigrado a México a finales de los 1800 y había hecho una buena fortuna en la ciudad de Torreón, Coahuila. Don Pascual les habló noches enteras de México, de la riqueza algodonera que existía en esos años en la comarca lagunera, de lo próspero de su tienda de telas, ropa y novedades que tenía en Torreón, y les ofreció ayuda y trabajo. Después de pensar mucho la propuesta de don Pascual, pues implicaba dejar su país, don Pedro, padre de Francisco, decidió emigrar a México. A principios de octubre de 1926, los Martín y don Pascual se embarcaron en el puerto de Santander con rumbo a México. Fue una travesía larga y peligrosa, pues un ciclón obligó al capitán del barco, Alfonso XIII, a desviar su ruta para llegar a La Habana, donde el ciclón había causado muchos daños. Por fin, después de la peligrosa travesía, los Martín y don Pascual desembarcaron sanos y salvos en el puerto de Veracruz el 30 de octubre de 1926.
De inmediato partieron hacia Torreón, donde el pequeño Francisco iniciaría otra vida. Tenía apenas 9 años de edad, pero ya tenía grandes sueños. Para 1946, Francisco, a quien ya llamaban Don Paco, había reunido ya un buen capital y decidió viajar a España y visitar a su familia. Y allá ocurrió algo fundamental en su vida. Conoció a la que llegaría a ser su esposa. Hay hombres que tienen la gran fortuna de encontrar el amor de su vida a primera vista. Hombres que saben que al mirar a los ojos a una mujer, su destino está sellado, aunque no se hayan dicho una palabra. Don Paco Martín Borque tuvo esa gran fortuna. Conozca esta historia al regresar en Líderes. En 1946, don Paco Martín Borque conoció a quien llegaría a ser su esposa, compañera, apoyo y consejera en sus negocios, y quien por casi 50 años compartiría uno de esos amores que crecen con el tiempo, día con día, hora con hora. Don Paco Martín Borque vio por primera vez a Ana María Bringas Camino en Ampuero, España, donde ella y su familia acostumbraban pasar el verano. Él tenía 29 años de edad, ella 18. Se vieron, pero no se hablaron. Y me vio, pero no hablamos, nada más me sacaba fotografías que yo me daba cuenta y me echaba piropos. Posteriormente, en Madrid, en ese mismo viaje, coincidentemente, se encuentra un amigo, mi padre, que le pide que vayan a dejarle una cosa a una señora. Esta señora era mi abuela. Mi papá quería irse de parranda con este señor. Le dijo, no, vamos primero a dejar el encargo que traigo. Y va a dejar el encargo a la casa de mi abuela y se encuentra ya mi madre, que es la que le abre la puerta. Yo fui quien le abrió la puerta. Se hacen novios y él se regresa a México. El último día del año de 1946, Paco regresó a Torreón, desde donde le escribía a su novia y le hablaba por teléfono. Y en Chihuahua me habló 36 minutos de aquella época. Paco no dejaba de escribir y de llamar a Ana María, hasta que un día le pidió que se casara con él y le propuso que lo hicieran por poder, mientras podía ir por ella. Pero Ana María le contestó diciéndole que por poder no, que yo tenía la ilusión de, como toda joven, de casarme con mi marido, no con otra persona. y ya regresó por mí. Paco cruzó el mar y fue a buscarla, y el 15 de febrero de 1949, Francisco y Ana María se casaron en Madrid. En marzo de ese año de 1949, don Paco Martín Borque y su esposa Ana María Bringas Camino viajaron a Torreón, donde ambos concibieron y formaron a sus hijos. Fue un contraste muy grande porque yo llegué a una casita muy chica de mi suegra, con muchas incomodidades. Los muchachos se ríen ahora de que los 5 en una habitación y las niñas en otro. Pero les digo que muy felices y muy contentos todos. Y hasta el año 70 no tuvimos casa propia. Mientras compraban casa propia, don Paco le cantaba una canción a su esposa para convencerla de que tuviera paciencia y esperara. Ya tengo yo la casita que te prometí, con flores y margaritas para ti, para mí. Yo la caseta que tanto te prometí, con flores y margaritas para ti, para mí. Será un refugio de amores, será una casa ideal, y entre romances y flores formaremos nuestro hogar.
Don Paco Martín Borque y doña Ana María Bringas Camino procrearon 8 hijos: Ana María, Francisco Javier, Juan José, Pedro Luis, José Ramón, fallecido en la infancia, Carlos Eduardo, Ricardo y Maritere. Trabajo, su esposa Ana María y sus hijos fueron la vida de don Paco, y entre los dos, entre don Paco y doña Ana María, sacaron todo adelante, incluido su propio y feliz matrimonio, día con día, año con año. A todo mundo comentaba que ella era su brazo derecho. Le daba gusto platicar que ella lo ayudaba en todo. Se sentía tranquilo porque todos los problemas diarios llegaba a la casa y allí era la serenidad y eso lo ayudaba para regresar a la faena al día siguiente. Como dice mi papá nunca salía de la casa con un problema familiar, siempre salía con tranquilidad, ¿sí? Y eso le permitía pues también aprovechar todo su potencial en el negocio, ¿no? El llegar al negocio sin problemas familiares pues también es una gran ventaja para poder pues, aprovechar todo tu fuerza, ¿no? Él no sabía dónde estaba su ropa ni lo que se iba a poner. Él se metía al baño y cuando salía ya tenía todo preparado encima de la cama y yo le ayudaba a vestirse. Le abrochaba la camisa, le ponía los calcetines, le abrochaba los zapatos, todo. Vayamos ahora, unos años atrás, a los primeros años de don Paco, a la ciudad de Torreón, para conocer algo de su carácter y de cómo empezó a trabajar desde muy niño, para convertirse con los años en un gran líder empresarial. Conozca esta historia al regresar. Cuentan los biógrafos de don Paco Martín Borque que él llegó a la ciudad de Torreón a los 9 años de edad, la edad de las impresiones indelebles, como dice el escritor André Marró. Muchas fueron las impresiones imborrables que don Paco guardó siempre de esa época infantil, que a la que al tiempo que iba a la escuela y jugaba, empezó a trabajar. Al llegar a Torreón, el círculo infantil del pequeño Francisco fue el del barrio en el que vivía, donde habitaban niños mexicanos, españoles e hijos de españoles emigrados. Don Paco contaba que una de las primeras imágenes que más se le grabó fue la de los niños Luz María Orue y Ricardo Montalbán jugando canicas. Ricardo Montalbán, que con el tiempo sería una de las más famosas estrellas de Hollywood, era hijo de don Genaro Montalbán, un español emigrado que trabajaba en La Soriana, la tienda de don Pascual Borque. Para el niño Francisco, el trabajo y las responsabilidades empezaron muy pronto. Todos los días, muy temprano, él, su hermano Armando y su primo Cecilio tenían que limpiar el local de la tienda. Después, llevaban a la caja registradora las mercancías que los clientes habían pedido y también ayudaban a otras cosas, como contar las medias marca Boston que ahí se vendían. En la escuela, el pequeño Paco nunca se estaba quieto, por lo que tuvo que cambiar de escuela varias veces. Y bueno, por ahí se dice que no había escuela que lo aguantara. Y bueno, pues desde ahí empezó a demostrar que su carrera iba por el lado del trabajo, no por el lado del estudio. Él estudia hasta la secundaria y se empieza a enrolar en el trabajo debido a que en este caso su padre y su tío Pascual pues lo empiezan a forzar, lo empiezan a obligar a trabajar. A los 14 años, Francisco deja los estudios y se dedica de lleno a trabajar con su tío Pascual, en cuya casa vivían él y su primo Cecilio, pues en 1927 su padre, don Pedro Martín, había abierto una tienda de telas y ropa en Río Grande, Zacatecas, a la que llamó La Madrileña.
Las cosas marchaban bien para don Pedro, pero en 1928 la llamada Guerra Cristera lo obligó a regresarse con su familia a Torreón, donde empezó a trabajar como empleado y como apoderado de su cuñado don Pascual, quien, estando enfermo, había decidido retirarse a Soria, su tierra natal. En 1929, la comarca lagunera sufrió una terrible sequía que provocó un enorme desempleo en el campo y una crisis en el comercio y en la industria. La situación se agravó con la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, que afectó a todo el mundo. Las ventas de la Soriana se acabaron de ir a pique, como las de todos los comercios. Fue entonces cuando don Pedro Martín y su hijo Paco decidieron viajar a los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua y Sonora para vender telas y ropa de la Soriana. Y pues realmente eran viajes largos, viajes de 6 meses, 8 meses, a ir a levantar pedidos para vender y al regreso mandar la mercancía, ¿no? Era un poco la manera de trabajar en la Soriana. Viajaban, vendían y aprovechaban también para cobrar lo que han vendido el viaje anterior. Regresaban, mandaban la mercancía y a los 6-8 meses volvieron otra vez a hacer el viaje, ¿no? En esos viajes, don Martín y Francisco también visitaban los pueblos de la sierra, donde en invierno el frío cortaba como un cuchillo y la nieve cubría caminos y veredas. Pasando del desierto a la sierra, Francisco recorrió esa extensa región en burro, en caballo, en camionetas y en automóvil, y muchas veces tuvo que dormir al aire libre. Esta fue una época llena de aventuras y peligros, y de trabajo muy duro. Había pocas carreteras y estas estaban en mal estado. A veces, en la sierra, se guiaban por los postes y los cables de electricidad. Hoy en día se puede viajar de Torreón a Ceballos, Durango, en hora y media, pero en aquellos años el recorrido se hacía en 3 días. Y hace poco hice un viaje precisamente con mi madre y con un hermano y su esposa a recorrer todos aquellos lugares y a recordar también aquellas rutas. Y pues resulta que se encontró a muchos comerciantes todavía de hace 50 años ya, de ahí en Chihuahua, ¿no? En un ranchito le preguntó a un señor ya mayor, dice, oiga, para ir a San Isidro, ¿qué carrera agarro? Dice, yo voy para allá, si me da un ride, yo le digo. Pues nos fuimos para atrás y el viejito adelante y le dice, ¿se acuerda usted de fulano de tal? Sí. Y conoció a fulano como a todos sus clientes, todos conocía. Y le dice, ya hasta usted le conocí. Era un guachupín, con una boina y unas botas Federicas que venía mucho por estas tierras, fíjese. En esos años de viajes por el noreste y el noroeste de México, don Paco Martín Borque se forjó como un líder empresarial. En esos años, y en esos y otros viajes, aprendió a vender, conoció la región, aprendió a conocer y a tratar a todo tipo de personas, y estableció muchas amistades, todo lo cual le serviría a lo largo de toda su vida empresarial. Don Pedro Martín y su hijo Francisco sacaron adelante la Soriana, pero un día la desgracia los visitó. En diciembre de 1934 falleció en Madrid don Pascual Borque, tío de don Paco, el hombre que en 1920 rebautizó su tienda de Torreón como La Soriana, en recuerdo de Soria, su ciudad natal, que también lo era de don Paco. Muerto don Pascual, la Soriana pasó a 3 de sus hermanos, una de las cuales era Dolores, la madre de Francisco. En 1936, el papá de Francisco, don Pedro Martín, decidió reiniciar su negocio propio en la misma ciudad de Río Grande, Zacatecas, pero ahora lo llamó La Nueva Madrileña, que muy pronto prosperaría con la ayuda de Francisco. Inesperadamente, Francisco se distanció de su padre y se fue a vivir a la Ciudad de México, donde pasó muchas penurias, pero trabajó en la gran tienda de ropa y telas El Nuevo Mundo, donde aprendió mucho.
Luego regresó a Torreón y por muchos años se dedicó de nuevo a viajar por el norte de México, vendiendo telas y ropa de la Soriana y realizando cobros. En esta nueva época de viajes, que también duraban meses, se forjó mucho del carácter de don Paco y mucho de su genio empresarial. La de esos viajes por sierras y desiertos fue también una época en la que don Paco hizo grandes amistades, muchas para toda la vida, como la de don Roberto E. Tomé, uno de sus más grandes amigos. Me lo presentó un hermano mío, un hermano mayor, que me había precedido aquí en México, y como le estaba fabricando gran parte de la ropa que él vendía en las sierras de Durango, Chihuahua y Sonora, entonces la Soriana, que ya existía, pero que era puro mayoreo, vendía mucha ropa en la sierra, en las sierras del norte de México, porque no había medios de comunicación. El 22 de diciembre de 1942 falleció don Pedro Martín, padre de don Paco. En 1946, doña Dolores Borque, madre de don Paco, y quien poseía el 33% de las acciones de la Soriana, decidió viajar a España, haciendo que Paco la representara en el Consejo de Accionistas de la Soriana. Y aquí empezó la larga y exitosa carrera de don Paco Martín Borque como ejecutivo. Teniendo ya voz ejecutiva en la Soriana, en representación de su madre, don Paco Martín Borque hizo crecer la Soriana, a la que bautizó como la tienda de las telas bonitas, y creó un personaje que sería muy popular, don Pío V, como veremos al regresar. ¿Se nace líder o los líderes se hacen? Quizá la mejor forma de responder esa pregunta sea conociendo la vida de aquellos que han sido líderes. Hoy estamos conociendo la vida de un líder empresarial, don Paco Martín Borque, fundador de Organización Soriana. En 1949, por iniciativa de don Paco, se crea la fábrica de ropa La Cruz, instalada en Gómez Palacio, Durango, y cuyos socios fueron don Gregorio y doña Eusebia Borque Hernández, don Paco y su hermano don Armando Martín Borque. La fábrica de ropa producía también sacos para la pizca de algodón y colchonetas para la Soriana. Empezaba así, bajo la guía de don Paco, una nueva etapa en la ya larga historia de la Soriana. Pero no todo fue vender en la vida de don Paco, sino que también fue un extraordinario comprador. En la década de los 60, don Paco Martín Borque se hizo famoso entre los proveedores de la Ciudad de México y de medio país por su talento como comprador. Pero él tenía un principio: comprar bueno y al menor precio posible, para poder ofrecer al consumidor buenos productos a bajos precios. Él todos los días cuando llegaba, lo primero que hacía aquí en las oficinas centrales era irse al área de compras. En las mañanas, en cuanto llegaba, él se iba al área de compras. Y en el área de compras, pues lógicamente que cuando iba, él ya traía algo que había estado por las tiendas, a lo mejor el día anterior, y traía o 2 o 3 o 5 artículos que, según los había visto él, en función de calidad y en función de precio, algo estaba mal. Y por ahí empezaba a razonar y a razonarlo y a razonarlo. Y bueno, pues ahí, tanto para los compradores como para los directivos y demás, pues todo eso era enseñanza, ¿verdad? Y era todos los días y todos los días y todos los días. En 1947, don Paco se decide a adquirir un edificio propio para la Soriana, y en 1953 se inaugura en Torreón el primer edificio propio y moderno de la Soriana. Para promover la Soriana, en 1948, don Paco crea un personaje publicitario de larga vida,
El sordo Pío V, un viejito caricaturesco con un bastón y un cuerno para sordos. La idea la tomó de cuando escuchó bromear a dos jóvenes. Oye, ¿quieres ir al cine? No, yo a donde quiero ir es al cine. Don Pío V decía cosas como, yo creí que ibas a la Soriana, la tienda de las telas bonitas. Fue un personaje muy famoso que sacaron una publicidad bonita porque era popular. Don Pío V era una especie de sordo, que había que repetirle muchas veces las cosas y las entendía mal, ¿verdad? Las oía mal y las repetía mal. Y a la gente le gustaba mucho ese. Hasta la fecha recuerdan a Don Pío V en Torreón. Estaba de moda la cosa psicodélica. Pues fue un Don Pío V psicodélico también. Astronauta, hubo de todo. Le hizo de todo Don Pío V. En 1957, don Paco y don Armando Martín Borque se convierten en accionistas de la Soriana, adquiriendo cada uno un 10% de las acciones. Los dos hermanos eran una pareja perfecta, y lo son, En 1958, don Paco y don Armando proponen abrir una Soriana en la ciudad de Chihuahua, en la que ya participaban como socios iguales, y poco después compran acciones de la empresa y se convierten en socios igualitarios. Ya como ejecutivo, don Paco transformó a la Soriana, reduciendo la venta al mayoreo y aumentando la de menudeo, por lo que viajó menos como vendedor y más como comprador. Don Paco le compraba directo a los fabricantes. Él compraba grandes volúmenes, elegía buena calidad y negociaba hasta obtener el precio más bajo posible, todo lo cual, más una buena dosis de publicidad, le permitía ofrecer buenos productos a bajo precio. Para don Paco Martín Borque, negociar era un placer, y se podía pasar horas negociando por el simple placer de hacerlo. Hay muchísimas anécdotas sobre la manera de negociar de don Paco como comprador. Y en una ocasión, estando en Jerusalén, había un lugar donde un palestino tenía 2 camellos que alquilaba para dar un paseo de 100 metros. Yo creo que no llegaba a 100 metros. Entonces don Paco le preguntó, ¿y cuánto me cobra por pasearme en el camello? Primero hicieron el trato de $15 o no sé qué. No, $15 no. Además fueron 18 pasos, Y yo los tomaba fotografías, porque tardaron 3/4 de hora regateando el precio. Aquel empezó pidiéndole $15. Y los dos sonrientes, porque los dos dominaban el arte de regatear. Total, le bajó hasta $5. Llegó a $5. Y entonces yo no me quise subir y se subió la esposa de Tomé, de Roberto, y dieron los 18 pasos y cuando llegamos dijo, ahora $10 por bajarse, si no, no los bajo. Los dos, no, los dos se reían. ¿Qué hizo al bajar? Le dio $15, o sea que le gustaba ver cómo la gente manejaba el regateo. En 1962 se disolvió la Sociedad Mercantil Pascual Borque, propietaria de la Soriana, y don Paco y su hermano Armando adquirieron la mayoría de las acciones, quedando don Paco como presidente del Consejo de Administración. En 1962, don Paco y su esposa, doña Ana María, su ángel guardián, asistieron en Dayton, Ohio, a un curso para empresarios organizado por la empresa National Cash Register. Don Paco adquirió 2 cajas registradoras para la Soriana, pues ya había visto allá los nacientes supermercados y estaba decidido a introducir el sistema en la Soriana. Audaz, pero prudente, don Paco quiso experimentar, abriendo en la Soriana un departamento de autoservicio. Lo instaló en el mezanín de la tienda y el éxito fue total, tanto
que tuvo que reorganizar el negocio, las telas al segundo piso, la ropa al primero, las variedades en el sótano y en el mezanín, la tienda de autoservicio. Hombre de grandes sueños y de grandes proyectos, y con la fortuna de tener una esposa que los compartía y le ayudaba a realizarlos. Don Paco Martín Borque se decidió en 1968 a realizar el proyecto más audaz de su carrera, como veremos al regresar. Hay grandes empresarios que conciben sus empresas como fuentes de empleo y como medios para beneficiar a la población. Este es el caso de don Paco Martín Borque, para quien lo más importante en la vida era su familia, sus empleados y sus clientes, a quienes atendía personalmente. Contra la opinión de quienes le decían que iba a crear un elefante blanco que lo llevaría al fracaso, pero con el apoyo de su esposa Ana María y de su hermano Armando, en noviembre de 1968, don Paco Martín Borque inauguró en Torreón el primer gran centro comercial de autoservicio. 1968, la inauguración de la primera Soriana en el centro de Torreón. ¿La recuerda? Sí, cómo no, aunque yo estaba pequeño, recuerdo algo y bueno, y todo lo que se oyó al respecto, porque pues fue un precedente importantísimo en la vida comercial de Torreón, que marcó de alguna forma un parteaguas en el comercio establecido. Con el tiempo y bajo su principio de crecer y superarse, don Paco Martín Borque, su hermano Armando, familia y colaboradores construyeron una cadena nacional que hoy cuenta con más de 150 Sorianas establecidas a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, además de la exitosa cadena de tiendas City Club. Y este año vamos a terminar con 163. Permítame hacer un comercialito. Ahora la Soriana es un orgullo nacional. Él siempre decía que para el éxito no hacían falta más que dos cosas, y era constancia y trabajo. También tenía un ojo clínico para ubicar nuevas plazas. Por ejemplo, él observaba cuántas personas circulaban, caminaban con bolsas, los camiones que circulaban por ahí, y decía, este es un buen lugar para montar una tienda. Así es, otra vez su sentido común, ¿no? Mucha gente cree que la selección de los puntos comerciales de Soriana son hechos con grandes estudios de mercado y invirtiendo grandes cantidades de dinero, y no es cierto, ¿no? Él seleccionaba los puntos junto con mi mamá, buscando oportunidades, dándole vueltas y vueltas y vueltas, a lo mejor le daba 300 vueltas al mismo terreno, viendo los alrededores, viendo si había bolsas de Soriana por ahí, o bolsas de la competencia por ahí, bolsas ya ves que las bolsas del supermercado los usan para la basura, ¿no? Entonces ahí te das cuenta si había muchas bolsas de la competencia. Entonces, si había bolsas de la competencia, significaba que no había bolsas, que la gente no compraba en Soriana, ¿sí? Y empezaba hasta que se definía por el punto, y bueno, ahí acaba la etapa de selección. Luego venía la etapa de adquisición. Los puntos que seleccionaba, pues creo que fue gran parte, mucho del éxito, ¿verdad? Porque aquí en Monterrey yo recuerdo el primero que eligió, que fue en el año 74, y es la tienda que está ahí en Colón y Bernardo Reyes. Bueno, pues ese marcó una pauta en el 74, algo que fue impresionante. A mí me tocó estar cuando abrimos la tienda el primer día y tuvimos que bajar las cortinas porque ya no cabía nadie adentro. Don Paco era una de esas personas que descansan haciendo adobes. Por eso, en sus vacaciones o en sus frecuentes viajes a la ciudad de Houston, siempre acompañado de su esposa Ana María, le gustaba observar los grandes centros comerciales. Y si algo le gustaba, lo aplicaba en sus Sorianas. Si íbamos hasta Houston, sobre todo a Houston, a ver tiendas,
a copiar, porque él decía que él era como un copión. Y le sacábamos fotografías y todo, y decía, ponte ahí que para retratarte con esta góndola, y yo no salía la góndola. Y los estacionamientos de Houston, cuántos los hemos caminado, porque vete y ve cuántos pasos hay de un lado a otro, y vete y ve cuántos coches caben en este pedazo, y así todo. Y llegaba a México y al día siguiente ya tenía todo su equipo trabajando para ir a la tienda a cambiar todo, ¿no? Además de la atención a sus clientes, don Paco trató siempre con mucho afecto a sus empleados, preocupándose por ellos y sus familias, estimulándolos y apoyándolos, siempre para que progresaran. Porque nuestro negocio, por mucho que quieras automatizar, no es como la industria. Si tú pones un centro comercial más, una tienda más, son 300 gentes más las que tienen que trabajar y tienes que capacitar para que eso funcione, ¿verdad? Entonces, pues uno de las claves o de los éxitos de nuestra empresa es esa, es el manejo del recurso humano, el manejo de la gente, del personal. Y cuando veía también oportunidades ahí en gente de niveles pues bajos, pues inmediatamente se preocupaba por su desarrollo, ¿no? Como es el caso de Reina, que ahora mencionabas tú, que cuando descubrió que estaba por ahí medio desaprovechada y media injustamente tratada, la rescató y hoy es la tesorera del grupo, ¿no? Entré eventual, auxiliar B de oficina, sin tener un puesto definido. Y ahorita actualmente tengo el puesto de subdirector de tesorería y cuentas por cobrar. Pues la filosofía de que la misma gente de Soriana vayamos incursionando en los mejores puestos, que nos vayamos preparando, que vayamos a la par del crecimiento de Soriana. Don Paco me decía, Reinota, por favor, ahorita tiene un vacante secretaria, ¿verdad? Vea si el de limpieza a ver si puede. No me traiga gente de fuera, salvo que sea necesario. De hecho, si creo que algo tenía él es ese grandísimo liderazgo, porque lo que más tenía es confianza en la gente. Si él creó la empresa que es hoy, la creó a base de confianza, no la creó porque desconfiara de la gente, ¿verdad? Ni muchísimo menos. Sin dejar de sentirse español, don Paco Martín Borque actuó como empresario, como un verdadero mexicano, y nunca quiso tener socios extranjeros ni sacar de México sus bienes. Siempre que empresarios norteamericanos o europeos quisieron asociarse con él, don Paco se negó, diciendo que él no le iba a entregar a extranjeros lo que le había costado sangre y lágrimas. El sueño de don Paco es que no cambiara de manos la empresa, que trascendiera de familia en familia, toda su familia, su descendencia. Esperemos que se logre, ¿verdad? Porque es algo que sí él amaba, como siempre amó Soriana, siempre amó el trabajo, el estar luchando siempre por un México mejor, porque él pues, hizo mucho por México, amaba a México. Él tenía su meta muy clara, su objetivo muy bien trazado. Él quería ser la cadena más importante de México en tamaño, en calidad, en rentabilidad, en todo, y autosuficiente, ¿no? Él estaba seguro que él podía y pues lo logró. Que le llenaba la satisfacción estar presumiendo por ahí que tenía 4,000 empleados, y luego 5,000 empleados, y luego 8,000 empleados, y hoy ya somos 43,000 empleados, ¿no? Los que trabajamos en Soriana. Hombre sabio, don Paco supo transformar a tiempo una empresa familiar en una gran empresa institucional. En 1987 la inscribió en la Bolsa Mexicana de Valores y la puso en manos de administradores profesionales. A todos sus hijos les ayudó a poner negocios que fueran del gusto de ellos, aunque en 1991, con su acuerdo, su hijo, Ricardo Martín Bringas, asumió la dirección general de la organización Soriana. Es un empresario nato, es un hombre que olfatea el negocio donde esté, luego,
tiene una visión de largo plazo extraordinaria, tiene una capacidad de trabajo igual que su papá o más, que lógicamente eso a todos nos arrastra y nos motiva, porque cuando es el mismo dueño, porque en este caso no estamos hablando de director general, estamos hablando de dueño, además de director general, es el que pone el ejemplo, esos son los liderazgos ideales, esos son los buenos líderes, los que ponen el ejemplo. Entonces, Ricardo tiene todo. Hombre y empresario, con mucha responsabilidad social, don Paco Martín Borque realizó y apoyó muchas obras de beneficencia, algunas en el campo de la educación superior. Pero todo esto lo hacía con mucha discreción. A mediados del año 1998, don Paco Martín Borque empezó a dictar sus memorias, pues él quería dejar escrita su historia, sobre todo para sus hijos. Es una lástima que no las haya terminado, pues podríamos haber aprendido mucho, no solo sobre cómo se hace un líder empresarial, sino cómo se forja un hombre de bien, un hombre bueno. Las tardes que tenía libre o se sentía cansado así y no iba a la tienda, o todos los domingos en la tarde, el paseo era ir al Lerdo con todos los chiquillos y con primos y con todo. Y todos, porque había una nieve allí, hay una nieve muy rica, muy famosa. Y entonces todos llegaban, yo de fresa con chocolate, yo de fresa con esto, yo de vainilla y no sé qué. Y ya que pedían todos, decía, para todos fresa y vainilla. Para no volver loco al camarero. Y disfrutaba. Y todos se lo comían deprisa porque sabía que si se acababa él el suyo, alguno se lo quitaba. Todos tomaban la nieve deprisa. El jueves 16 de diciembre de 1998, después de comer en su casa en la Colonia del Valle, en la ciudad de Monterrey, don Paco y doña Ana María emprendieron el viaje en automóvil hacia Torreón. A doña Ana María le esperaba mucho trabajo, pues las fiestas navideñas siempre habían sido un motivo para que toda la familia se reuniera. Los Martín Bringas tenían mucho que celebrar, mucho que compartir. Don Paco y doña Ana María ya eran abuelos y al año siguiente serían bisabuelos. El ambiente navideño se sentía por todas partes, como un adelanto de esa gran celebración de amor y de paz. La noche del 23 de diciembre, don Paco tomó sus medicamentos acostumbrados y se quedó dormido, con ese sueño del justo que sabe que ha cumplido con sus deberes. Pero ya no despertó. En la madrugada del 24 de diciembre de 1998, don Paco Martín Borque murió. La noche de Navidad, que es la noche universal de la alegría, fue una noche de dolor y de tristeza para la familia Martín Bringas y para sus amigos. La muerte de don Paco Martín Borque conmovió a todo el mundo empresarial del país, a sus muchísimos amigos, a sus miles de empleados y a todos los que de alguna manera lo conocieron. Muy duro. Muy duro, muy duro. Aunque para él fue muy bueno, para los demás no. Muy duro. ¿Cómo cambió? Pues sí. Sola. Bueno, con muchos hijos, pero sin él. Pero Dios da fuerzas. Se ha acercado gente a mí dándome las gracias por todo lo que hizo Paco, por su hijo, por su marido, por su nieto. Ayudó a muchísima gente, mucho. Vamos hablando claro, le gustaba hacer el bien, pero era muy discreto. Don Paco ayudaba mucho a la gente. Ayudó a muchas escuelas, hizo muchas universidades. Él sí, con su dinero, pero nunca presumió, nunca. Pues me dejó, en primer lugar, mucha enseñanza. En segundo lugar, reforzar muchos valores
que, aunque fueran similares, el hecho de que una persona que te toca convivir tantos años con ella, veas cómo los lleva a cabo en el día a día, es de admirar y de, lógicamente, de reforzar dichos valores. Yo conocí bastantes casos de apoyos a los empleados que apenas se conoce de una enfermedad, inmediatamente se mueven. Y don Paco a Houston, hasta allá de una vez, para que nos digan qué es lo que está pasando. De los empleados antiguos, varios tuvieron que mandarlos allá por cáncer, por alguna otra enfermedad. Y toda la gente de Sorianita está sumamente agradecido tanto con don Paco como con don Armando. Pues México le debe algo porque hay más de 40,000 gentes en la actualidad que trabajan en los centros Soriana. Pues mira, se fue de nosotros, pero siempre vive en nuestros corazones. Y cuando hay situaciones de negligencia en la empresa, a veces que uno detecta o cualquier cosa, uno se acuerda y dice, ay, don Paco, ¿qué le dijera en este momento? Y a la vez uno reflexiona, pero ahí está el licenciado Ricardo, que es una réplica. En una carta que escribió su nieta Cristina Rosas Martín, esta le dice: Abuelito, hoy que ya no estás aquí, todo es diferente. Te saliste con la tuya. Decidiste sorprendernos. Te creíamos eterno. Sin embargo, te nos fuiste en el día menos esperado, pero en el más anhelado por Jesús. Del sueño pasaste al cielo. Nos sentimos tristes, pero en el fondo tenemos una gran alegría al ver lo que sembraste en el corazón de tanta gente. Gracias a ti estamos aquí, pues tú elegiste un gran ángel que vino desde Santander, que siguió tus pasos, que fue tu sombra y respiración. Esta persona tan maravillosa que nos diste, nuestra abuelita Ana Mari. Por ese gran amor estamos aquí, pues juntos nos dieron los mejores padres del mundo. Abuelito, te queremos mucho.